Si tuviera que explicar una sola cosa del sistema nervioso y que fuera útil, probablemente sería sobre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entender estos sistemas y los conceptos de este episodio da respuesta a multitud de procesos del cuerpo humano y de la medicina. No es difícil y créeme que puede ser tremendamente útil conocerlo. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Para hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático, es importante antes conocer cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso podría ser el sistema más complejo de todo el organismo. Es el encargado de recoger y procesar toda la información, tanto del exterior como del interior, para posteriormente generar algún tipo de respuesta. Hasta ahí perfecto, y seguramente ya tuvieras una idea bastante general de lo que es este sistema. Las principales células de este sistema también te sonarán, que son las neuronas, pero puede que no sepas que, primero, las neuronas están en todo el cuerpo, no solo en el cerebro. Recuerda que estas son los cables por los que va la información, por lo que están por absolutamente todo el organismo. Segundo, no son las únicas células del sistema nervioso, y de hecho ni siquiera son las más numerosas, sino que están asistidas por muchas otras células, pero de las que no hablaremos hoy. Y tercero, las neuronas son muy variables, son tan variables que incluso las hay de más de 1 metro de longitud. Sí, 1 metro. Para hacerte una idea, un esquema mental del sistema nervioso, es importante que sepas que se divide en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Estad atentos aquí. El sistema nervioso central es aquel que incluye el encéfalo y la médula espinal. Se llama así porque está en la línea media del cuerpo, básicamente, además de porque es el más importante. Y el sistema nervioso periférico serían los nervios y los ganglios que salen del central. Bien, pues el episodio de hoy será sobre el sistema nervioso periférico, los nervios que salen del sistema nervioso central. Porque el sistema nervioso periférico se divide en dos: sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. ¿Qué quieren decir estos dos? El somático se refiere a todo aquello voluntario, mientras que el autónomo se refiere a aquello involuntario, automático, por eso el nombre de autónomo. Que decidas mover el brazo se hace por medio del sistema nervioso somático, pero tus movimientos intestinales, que no los controlas, se hacen por medio del sistema nervioso autónomo. Vale, ¿y aquí dónde encaja el sistema nervioso parasimpático y simpático? Pues es que dentro del sistema nervioso autónomo, el involuntario, hay dos partes, las cuales se llaman sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Y aquí termina la clasificación, pero es importante que te hagas esta idea mental. Entonces, recapitulación antes de hablar de estos dos sistemas. Está el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del periférico tenemos el somático, que es el voluntario, y el autónomo, que es involuntario. Y ya finalmente, dentro del autónomo,
se encuentra el simpático y el parasimpático. Bastante denso de información, pero creo que se ha entendido. Con esto en mente ya podemos pasar a definir qué son y para qué sirven el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Vamos a definir cada uno con 2 palabras, pero solo con estas 2 palabras vamos a poder entender mucho de ellos. El sistema nervioso simpático es aquel destinado a la lucha o huida. El simpático sería el que se activa cuando te persigue un león o cuando tienes que huir de una pelea. Y el sistema nervioso parasimpático es aquel destinado al descanso o la digestión. Cuando acabas de comer y te entra sueño, ahí está actuando el parasimpático. Cuando tienes hambre y empiezas a salivar, eso es gracias al parasimpático. Si te das cuenta, son sistemas contrarios, o más bien complementarios. Ya con esto sabes muchísimo más que la mayoría de personas en este sentido y tienes una idea de lo que van estos sistemas. Pasemos a comentar cada uno algo más profundamente. Empecemos por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que nos pone en acción, es el que nos hace consumir energía. Si entiendes que está encaminado a la lucha o a la huida, vas a entender todos sus efectos en el organismo. El sistema simpático lo que origina es aumento de la frecuencia de respiración, aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoración y otras cosas como el aumento del diámetro de los bronquios pulmonares para que llegue más oxígeno, mientras que por otro lado el sistema simpático inhibirá algunas funciones, por ejemplo, no favorecerá la absorción de alimentos, ni tampoco que orinemos. Esto tiene sentido. Si nos está persiguiendo un león, no queremos perder tiempo haciendo la digestión ni orinando. ¿Qué provocará entonces el sistema nervioso parasimpático? Pues básicamente lo antagónico. El parasimpático está creado para almacenar y conservar energía. Lo que provocará es una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la tensión arterial, aumentará al aparato digestivo para favorecer la digestión y también, siguiendo el ejemplo anterior, aumentará nuestras ganas de orinar. El sistema parasimpático aumentará todas las secreciones, desde la saliva hasta los jugos digestivos. Hay una parte del cuerpo que no hemos comentado y que es interesante: las pupilas. ¿Cómo afectará el sistema nervioso simpático y parasimpático a las pupilas? Mira, intenta seguirme el hilo de razonamiento. El sistema simpático hemos dicho que sirve para la lucha y la huida. Y en caso de que queramos huir, queremos poder captar mucha luz. Por tanto, el simpático ocasionará dilatación de las pupilas, las hará más grandes. Por otro lado, y de forma contraria, el parasimpático ocasionará contracción de las pupilas, las hará más pequeñas. ¿Y esto por qué es útil saberlo? Por ejemplo, la sobredosis de heroína. La heroína es un opioide, como la morfina. Si llega una persona inconsciente con una sobredosis de droga, un aspecto básico es verle las pupilas. Los opioides son depresores del sistema nervioso, disminuyen su actividad, lo cual está muy ligado con el parasimpático. Por eso, la heroína provoca contracción de las pupilas, las hace más pequeñas. Otro ejemplo muy similar pero antagónico.
Una persona con cocaína. ¿Cómo tiene las pupilas? La cocaína es un estimulante, te aumenta la actividad. Y esto relaciónalo siempre con el sistema nervioso simpático. Por tanto, la cocaína activa al simpático y por ello las pupilas estarán dilatadas. Recuerda, el simpático lucha o huida. Si te das cuenta, todo encaja. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene inervación tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático, y dependiendo de la situación se activará uno u otro. Por ejemplo, el intestino estará más fuertemente inervado por el parasimpático, el de relajación, cuando interesa hacer la digestión, que será por ejemplo después de comer, mientras que tendrá más inervación del simpático cuando por lo que sea no convenga absorber alimentos. Con el sistema nervioso simpático y parasimpático se explican muchísimas cosas. Seguro que te ha pasado alguna vez que estresado no puedes ir al baño o que sabes de alguien que se pone nervioso en baños públicos y le cuesta orinar. ¿Esto por qué? Cuando estamos en una situación de estrés se activa el simpático. Y recuerda que el simpático inhibe al hecho de orinar y también el de defecar. Aquí tienes la respuesta. Otra situación. ¿Qué le puede ocurrir a los hombres con la erección en un momento de estrés o agobio? Pues que no ocurra la erección. Para esto hay que saber que la erección se favorece por el sistema nervioso parasimpático, pero en realidad no hace falta que te lo sepas de memoria, porque sabiendo que el parasimpático es el de momentos relajados y el simpático es el de huir, cabe esperar que cuando estemos huyendo de un león no se favorezca el hecho de copular o de tener sexo. Esta es la razón de la falta de erección en este caso, porque ante el estrés se activa el simpático y la erección se activa por el parasimpático. Vamos a ver algunos ejemplos reales de fármacos. Seguro que has visto en las pelis que, en caso muy extremo de parada al corazón, podría inyectarse adrenalina. ¿Esto por qué funciona? Porque la adrenalina nos activa, nos excita, es decir, actúa sobre el simpático. Y una de las acciones del simpático es activar al sistema cardiovascular, y por eso puede aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Otro caso. Puede que al ir alguna vez a hacer alguna consulta de la visión te hayan dado unas gotas para dilatarte las pupilas, para ver el fondo de ojos. La dilatación de las pupilas se consigue con fármacos parasimpático-líticos, fármacos que lo que hacen es inhibir al parasimpático, o sea, fármacos que lo que consiguen es la acción del simpático, que era, en este caso, dilatar las pupilas para poder hacer la revisión oftalmológica. O para el asma. En el asma lo que ocurre es que los bronquios se contraen y por tanto la persona no puede respirar. Por ello, para tratar el asma nos pueden interesar fármacos que lo que hagan es dilatar los bronquios, y por esto, para el asma, se dan fármacos que activen al sistema nervioso simpático, como el salbutamol, porque el simpático dilata los bronquios. En fin, ejemplos hay muchísimos y explicaciones a cosas comunes en este sentido también.
Notamos palpitaciones antes de una acción que nos genera estrés por el sistema simpático. O nos sube la tensión cuando estamos estresados, igualmente por el sistema simpático. Ya has visto que entendiendo esta pequeña parte del sistema nervioso, se pueden encontrar justificaciones a muchos procesos. Espero que con este episodio te haya ayudado para entender mejor esta parte de tu cuerpo. Puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y si te ha gustado me ayudaría mucho si se lo compartieras a tus amigos. Muchas gracias y hasta otra.